Qué bien que el Consejo de Participación Ciudadana, el actual de los suplentes, que se va a acabar el 14 de mayo, qué bien que se han puesto los pantalones, y eso hay que apoyar. Que les dijeron a los sapos de Hernán Ulloa y su combo, que ya estaban destituidos y que debían haber ido a la casa por vergüenza. ¿Qué se quedaron? A ver cómo le servían al gobierno hasta el último de los días, porque nada más era una dependencia del Ejecutivo ahí. Para que esa acción de protección esté en manos de un ente de menor jerarquía, pero dentro de la Corte Constitucional. Eso no puede estar en manos del juez de Babahoyo, del juez de Junín, del juez de Manglar Alto, de no sé quién. Y de pronto votan abajo la decisión de un alto tribunal del Ecuador o de, en este caso, de la Asamblea Nacional. Entonces es terrible, mi querido amigo. Entonces salen con que ha sido malo que han hecho los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dicho de paso no lo conozco a ninguno. Pero, obvio, si los destituidos siguieron tomando decisiones, viene la pregunta que es válida. ¿Eso tiene validez jurídica? Así es un razonamiento sencillo, elemental. ¿Tiene validez jurídica? ¿O es que por arte de magia sale un juez de quinta y dice, ¿sabe qué? Sí, eso no se puede tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si los actos pueden ser perfectamente impugnados y declarados la nulidad de lo actuado, porque actuaron sin competencia. Carlos Figueroa y Ana Molestina son miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estos todos presentaron una acción de protección contra el resto de consejeros porque el 10 de marzo, pasado, el 10 de marzo, el Consejo de Participación actual, los de mayoría, resolvieron la nulidad total de las resoluciones adoptadas por el anterior pleno desde la fecha en que la mayoría de sus integrantes, los 4 de mayoría, fueron destituidos. Pero luego, ese mismo 10 de marzo, mediante un auto de aclaración, la Sala Multicompetente de la Corte de Santo Domingo revirtió esa decisión, aclarando que los consejeros que no se pueden revisar los actos administrativos de la anterior mayoría. Esa es la pregunta, doctor. ¿La mayoría actual del Consejo podía revisar y nulitar estas resoluciones que fueron tomadas ya por el anterior Consejo de Participación? Obviamente desde que sus miembros ya fueron destituidos, los 4 de mayoría, ¿no? Mira, vivimos un país manoseado. Entonces, como es un país manoseado permanentemente, entonces la gente se acostumbra a creer que es factible hacer lo que hace. Voy a poner ejemplos. La Corte Constitucional, por ejemplo, dice que lo que votaron las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia, cuando hicieron esa penetración infame que hicieron para votar a los jueces de la Corte Constitucional. Entonces dice que sí, que hubo violación constitucional, reconoce la Corte. Dice hubo violación constitucional, pero no pueden volver a los cargos. Y no se pueden cambiar las cosas que ya hicieron los nuevos que se posicionaron. Entonces viene el tema, o sea, no existe la nulidad por falta de competencia. No existe la nulidad cuando se prueba que una persona actuó sin competencia, que es el caso justamente de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de otros funcionarios. Si ya fueron destituidos por el órgano competente, el que tiene la competencia para la destitución. La competencia es intrínseca a la Asamblea Nacional, es la carne, es la médula ósea de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Nacional. Dos cosas, legislar y fiscalizar. En legislar no tienen todo el poder, porque es un país que manosean las leyes. ¿Cómo? Por ejemplo, sacan una ley y el presidente veta parcialmente y tiene que reunir las 2/3 partes de la votación para firmar lo que aprobó la Asamblea. Esa es otra institución que hay que desaparecerla de la Constitución, porque el presidente se excede en su facultad y como colegislador tiene más poder que la misma Asamblea Nacional. Y tiene la otra facultad que es la fiscalización, la Asamblea Nacional. Y entonces, ¿cómo un juez de Santo Domingo, un juez desde cualquier parte del Ecuador, así sea de Quito, de cualquier parte, de primer nivel que se llama, se le puede ocurrir ir en contra de una decisión de toda una Asamblea Nacional, que es una función diferente de la función judicial, y de pronto cuestionar una destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Solo en el Ecuador se da eso. Solo en el Ecuador se puede dar eso. Entonces, esto hay que tomarlo en serio, de cómo nosotros de esto se contagian. Entonces salen con que
Ha sido malo que han hecho los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dicho de paso no lo conozco a ninguno. Pero, obvio, si los destituidos siguieron tomando decisiones, viene la pregunta que es válida. Eso tiene validez jurídica. Así es un razonamiento sencillo, elemental. ¿Tiene validez jurídica? ¿O es que por arte de magia sale un juez de quinta y dice, ¿sabe qué? Sí, eso no se puede tocar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si los actos pueden ser perfectamente impugnados y declarados la nulidad de lo actuado. Porque actuaron sin competencia. La competencia la perdieron el momento que fueron destituidos. El resto es paja. El resto es paja. Entonces, acostumbrémonos al tema, porque después salen dictámenes medios raros. Es que no se puede tocar lo que hizo Trujillo. ¿Cómo que no se puede tocar lo que hizo Trujillo? ¿Cómo? La Asamblea tiene que, y esto va a decir que son intentos de golpes de Estado y que son situaciones muy duras que no se deben dar. La Asamblea Nacional y los ecuatorianos deberíamos preocuparnos de hacer reformas básicas a la Constitución, fundamentalmente a través de una Asamblea Constituyente, porque la Constitución hay que escribirla. Verá, a ver, le voy a explicar esto para que el pueblo me entienda. La Constitución tiene 440 más o menos artículos. Tiene 440, me parece, artículos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la Constitución, verá los pícaros que son. Dicen, cuando recién salió la Constitución de Montecristi, que yo apoyé no votar a favor de la Constitución, dicho de paso. Por si acaso, no vayan a decir que yo estaba de acuerdo con la Constitución, porque la Constitución tiene numerosas fallas. Entonces, cuando yo aprobé esto, cuando yo criticaba, pero más allá de eso, son 444 disposiciones constitucionales, aparte de las disposiciones transitorias. Entonces viene el tema. ¿Qué decían? Verá cómo piensan. ¿Cómo podemos tener un texto constitucional tan grande? Por ejemplo, decían ante estos medios, de estos ignorantes, decían, si los Estados Unidos tienen una constitución chiquitita, y miren cómo funciona de bien los Estados Unidos. Entonces la gente razona, ¿no? Y dice, sí, ¿no? Adrede han hecho un texto tan grande. Entonces, ¿cuál es el sentido? Primero, mentir. Mienten. ¿Por qué? Porque hay la Constitución de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos tiene enmiendas constitucionales, las que usted no se imagina. O sea, es la Constitución más el chorro de enmiendas constitucionales que tienen fuerza de la Constitución. Entonces, no es solamente que la Constitución chiquita y las enmiendas, ¿qué son? Primera. Segundo, ¿por qué querían una Constitución chiquita en el Ecuador? Para que tengan margen, libertad, para poder manosear la Constitución. Falle una palabrita, una coma, y se dan formas y obstaculizan la vigencia de la Constitución. Entonces querían una Constitución pequeña. ¿Y sabe qué necesitamos, mi querido Jairo? Conociendo el Ecuador, necesitamos una Constitución incluso más grande que la que tenemos, para cuidarse de todas las travesuras que tienen los pillos, para que no salgan diciendo, es que esto, mire, por ejemplo, ¿acaso no era claro lo que decía la Constitución? No se puede suscribir tratados o convenios internacionales en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en temas de índole contractual o comercial. Lo interpretaron a la berraquera. ¿Qué debían haberle puesto más claro? No hay que suscribir tratados, sino el Ecuador no puede someterse a jurisdicción externa en casos de arbitraje internacional, punto. Porque en este país hay que cuidarse de los pillos. Entonces, la Corte Constitucional hizo 1000 maniobras para llegar a la vaina de que el Ecuador sí puede ingresar al CIADI, porque el CIADI solamente potencialmente el arbitraje, solo si se recurre, pero si no se recurre, era un convenio cualquiera, pero que no tiene la menor desfachatez, tiene una desfachatez enorme. El convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones, que llama el CIADI, que es un centro de arbitraje del Banco Mundial, es para el arbitraje, y cuando volvimos es para someternos al arbitraje. Entonces, ¿de qué carajo hablan? Entonces, en este país hay que redactar hasta con más detalle la Constitución, para que no se acojan de cualquier vaina, y una de las instituciones que hay que desaparecer es la acción de protección, para que esa acción de protección esté en manos de un ente de menor jerarquía, pero dentro de la Corte Constitucional.
Eso no puede estar en manos del juez de Babahoyo, del juez de Junín, del juez de Manglar Alto, de no sé quién. Y de pronto votan abajo la decisión de un alto tribunal del Ecuador o en este caso de la Asamblea Nacional. Entonces es terrible, mi querido amigo. Es muy grave el tema. Entonces, claro, quieren cuestionar. Qué bien que el Consejo de Participación Ciudadana, el actual de los suplentes, que se va a acabar el 14 de mayo, qué bien que se han puesto los pantalones, y eso hay que apoyar. Que les dijeron a los sapos de Hernán Ulloa y su combo que ya estaban destituidos y que debían haber sido a la casa por vergüenza. ¿Qué se quedaron? A ver cómo le servían al gobierno hasta el último de los días, porque nada más era una dependencia del Ejecutivo ahí. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.